la semana pasada vimos Tomás Araceno, la muestra que está en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires. La había visto la última clase que lo viste el año pasado. Estamos viendo la experiencia que él hizo con esta especie de arañas para Wixia Bistrata, instalando varias colonias de estas arañas adentro del museo para generar en estructuras metálicas creadas por él una superficie tejida. ¿Qué es lo que hizo este hombre en verdad? Miró la naturaleza desde otro lugar. No miró las arañas, miró aquello que hacían las arañas. ¿Por qué insisto en esto? Porque ahora vamos a ver, siguiendo una sugerencia de una alumna, ¿cuál es tu nombre? Sí, Susana. Susana, que en la clase del jueves comentaba, y la verdad que empecé a leer el libro, coincidieron varias cosas. Una, que estaba preparando la clase para hoy y pensé que iba a saltear Venecia para darle continuidad a esto, para profundizar en el pensamiento creativo. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo muy peculiar de pensamiento creativo y porque además, a raíz del libro, se están publicando unos libritos de neurociencias que se venden en los kioscos, que empieza con el libro de Stanislav Bacra sobre la creatividad en la mente. Él es un biólogo molecular que hizo una maestría en negocios y que se dedica a profundizar la creatividad no para los artistas, sino para las personas que están en el mundo de los negocios. Entonces les ofrece seminarios, yo lo escuché en un par de seminarios, donde les explica a estas personas cómo pueden ellos también tener una mente más creativa. Y les explica cómo funciona el cerebro y además les explica cuáles son las cosas que sí tienen que hacer y las que no tienen que hacer. Por ejemplo, en uno de estos seminarios les decía, preguntó, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando llegan? Todos decían, a la oficina, abro los mails, ¿y qué hacen después? Y empiezo a tachar, a borrar. Entonces él les decía, mal, eso es lo que no tienen que hacer, porque ustedes llegan con el cerebro despejado, con la mente dispuesta, y se pasan una hora en una actividad mecánica y no productiva, que es tirando a la basura cosas. Eso no lo tienen que hacer, porque hay como principios de la energía en cómo trabaja el cerebro, que si uno se dispersa o la gasta, la energía siempre es un poco limitada. Es ilimitada la creatividad, pero la energía que tenemos como personas es un poco limitada. Uno siente un cansancio mental cuando fuerzan mucho los motores. Entonces, si me la paso borrando cosas y tirando en la basura, dice Bacra, esto me quita energía. Bueno, él es un estudioso sobre el cerebro. En este libro, en su primer capítulo, también habla sobre la creatividad y lo cita a Leonardo. A raíz de eso es que ahora vamos a ver algunas cosas de Leonardo da Vinci, porque me parece que hay una gran conexión en unas palabras de Leonardo cuando él dijo, hay que saber ver. Esa frase, saber ver, que en italiano aún suena mejor, pero yo no lo sé decir, es muy importante. No es ver, porque el ver es hacia dónde dirijo mi visión, qué es lo que veo. Y este hombre vio algo diferente, por eso produce algo diferente. Porque al igual que Leonardo, que era un observador de la naturaleza, y que él fue la primera persona que pensó en una máquina de volar, porque estudió profundamente los pájaros, escribió el códice sobre el vuelo de pájaros, el cuaderno sobre el vuelo de pájaros, es decir, se pasó un tiempo observándolos. En este caso también hubo un tiempo, como decía la señora, que esta persona estuvo observando con ayuda científica, pero bueno, es otro tiempo de la historia, en donde la ayuda científica, si alguien la busca, y en este
este caso una persona de estas características la sabe obtener, la obtiene, digamos. Hay personas que quieren colaborar con estos proyectos. ¿Por qué? Porque el campo interdisciplinario, aun cuando en el mundo de las artes se maneja desde un cierto nivel de incompletud, es un campo actual, digamos, en donde los otros están interesados en participar, ¿sí? Hay el pensamiento complejo del que se habla hoy en día, es un pensamiento que tiene que ver con aportes de distintas ciencias también, ¿sí? Más que un eje lineal. Por eso muchas veces las personas que son absolutamente lineales en un trabajo pueden no tener tanto desarrollo porque les falta esta libertad de la creatividad. Y por eso este hombre, Stanislao Bajra, se dedica a darle estos cursos a este tipo de personas que seguramente en lo suyo deben saber un montón. Pero que tal vez están desperdiciando algo más que tienen. Entonces, vamos a empezar acá para creatividad de Leonardo. La creatividad, el talento mental más preciado, la habilidad que tenemos para imaginar cosas que nunca existieron y ser creativos. Sí. Sí, te quería decir que todo esto de las neurociencias yo lo sigo con mucho interés. En realidad arranca en los 80 con Hilda Cañeque. Hilda Cañeque fue la primera en crear una institución para entrenar ejecutivos en la creatividad. No la conocía, mira. Inclusive dio cursos en el San Martín, yo hice algunos con ellos, juego creativo para adultos. ¿Era la mujer que tenía un...? Creo que lo sigue teniendo. Lo de las marionetas no, ¿no? No, lo de las marionetas no, pero digamos, ella se dedicó al entrenamiento creativo de ejecutivos. Ajá. Ahora tiene creo que menos actividad, pero bueno, fue muy, muy importante. Esto de las neurociencias toman, digamos, cosas que vienen de los años 80 en realidad. Ah, mira vos. Sí, sí. Sí. Ella daba Me voy a seminarios en apuntar el a San eso. Martín. Hilda Cañeque. Hilda Cañeque, Sí, sí. sí. Y tenía una compañera, que ahora no recuerdo el nombre, porque generalmente eran dos las especialistas que daban esos cursos. Bueno, qué interesante que haya sido una mujer que fue precursora. Sí. Por primera vez los avances tecnológicos en el campo de las neurociencias, tal vez esto no pasaba en los 80, permiten ver dentro de nuestra cabeza el cableado eléctrico de células que nos permite crear nuevas conexiones a partir de las ya establecidas por nuestra experiencia. Es decir, esto que dice acá que se puede ver, son experiencias, ¿no?, que se puede ver, yo no lo puedo ver, se ve en la resonancia magnética, cuando una persona, son test que se hacen en donde una persona o músicos o alguien que es muy creativo acepta participar en una investigación y entonces mientras está desarrollando su pensamiento creativo está adentro de un tomógrafo y las personas están haciendo justamente un relevamiento de qué partes se encienden o se conectan más durante ese pensamiento. Entonces, con todo esto se descubre que nuestro cerebro tiene capacidad de regenerarse y seguir aprendiendo hasta los últimos días. También estas cosas se estudiaron mucho a partir de los casos de personas enfermas, digamos. Todo esto viene de cuando hay casos muy específicos de alguien que por un déficit, por un choque, por un problema, pierde ciertas capacidades o por una ACV y con la estimulación posterior
empiezan a recuperarse. Ojo, hay casos que no hay cómo recuperar, no siempre se regenera, pero se ha visto mucha regeneración, y a partir de eso, a partir de la enfermedad, es que se arriba a estas conclusiones. Si esto le pasa a un enfermo, qué pena, qué desperdicio, digamos, porque todos los otros que están sanos, sin saber esto, están desaprovechando su caudal. Porque si un cerebro que se enferma puede regenerarse, uno que no está enfermo puede generar aún muchas más conexiones, ¿sí? Porque no tiene en principio el daño biológico que se ha producido por la enfermedad. Entonces esto lo sintetizan en... Esto lo dice Manes, esto lo dice Bachrach, no sé cómo se pronunciará, Stanislao, digamos. Hay un consenso de los neurólogos, los biólogos moleculares, como el caso de este hombre, o desde las investigaciones de tiempo atrás, todo el mundo está de acuerdo en que hoy hay que ejercitar el cerebro. Esto viene desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que ahora se modifica más el estilo en el que esto se puede modificar. Antes la gente se la pasaba haciendo crucigramas, digamos. Claro. También este biólogo tiene una percepción que me llamó la atención particular sobre es decir, en términos de la creatividad existen teorías que siguen existiendo, que algunos siguen validando, y hay otras que son innovaciones a las teorías sobre cómo funciona la creatividad del cerebro. Antes, y en las agencias de publicidad sobre todo, se hablaba mucho del brainstorming, tormenta de ideas, porque la publicidad tiene también hola, ¿qué tal? Tiene también mucho interés en la creatividad para producir las piezas publicitarias. Entonces, el brainstorming reverso al que se refiere Bachrach dice que las ideas se manifiestan cuando estamos relajados. Antes, para el brainstorming, la tormenta de ideas, se juntaban un grupo de personas y para generar una nueva idea estaban todos alrededor de una mesa y sobre un tema todos trataban de producir una idea, ¿sí? No sé, tenemos que hacer la publicidad de, supongan, de Volkswagen. En verdad, a veces las publicidades que han sido más efectivas son publicidades que justamente no respondieron a muchas de las cosas que se planteó en esa mesa, por ejemplo. Entonces, él dice que cuando estamos más relajados se manifiesta más la creatividad y que hay una etapa del sueño cuando nos despertamos que si en vez de despertarnos en ese momento mantenemos ese relax, vamos a poder observar que tenemos como ciertas ideas, o también podemos volver a algunas ideas que tal vez ocurrieron mientras estábamos durmiendo. Por eso se habla mucho ahora del mindfulness o de la mindfulness, la mente completa, en donde se habla de la meditación en realidad. Poner la mente en silencio, relajarla y escucharla para dejar que aparezcan nuevas ideas, ¿sí? Él habla entonces, él lo nombra esto como un brainstorming reverso. En vez de forzarme conscientemente, lo que hago es dejar que el inconsciente ofrezca estas ideas. Entonces, considerando que la creatividad es la actividad a partir de la cual se produce un insight, es la palabra en inglés, que sería en este caso una revelación, un momento donde se me ocurre algo
no piensen en grandes cosas, piensen que uno puede, en lo cotidiano, para aplicarlo, tener momentos donde dice, la verdad, se me ocurrió que el mueble quedaría mejor en la otra pared. Eso ya es un acto de insight, de conexión, en donde se me está ocurriendo un cambio, algo nuevo en mi hábitat, ¿sí? Que en general, dice Bachrach, la educación que nosotros recibimos es una educación que bloquea mucho la creatividad, porque nos educan para no pensar de manera creativa. Y pensar de manera creativa requiere habilidad para generar asociaciones y conexiones entre dos o más temas bien diferentes. Muchas veces. O sea que yo tuve la oportunidad de trabajar con gente que trabajaba en la parte de una agencia de publicidad y donde estaba el piso de creativos no paraba el ascensor, tenías que ir por la escalera. Y era muy gracioso porque además estaba en la escalera, abajo, al lado había un túnel donde se tiraban tipo tobogán. Vos llegabas, la gente estaba jugando a la bolita, había unos disfrazados, unos hombres disfrazados de novia caminando por ahí con unas flores en la cabeza. Era lo más gracioso que te podías imaginar. Entonces, de golpe pasaba uno y decía, esto se me ocurrió, y empezaban a trabajar, se iban todos juntos y se sentaban en el piso, pedían sándwiches y se sentaban a hablar. Una cosa tan relajada, tan divertida y tan fuera de lo común de todo un edificio estructurado de gente con corbata y demás. Ese piso, eran 2 pisos de creativos. Ahí nadie podía entrar si no tenías un permiso especial para que no fueras, decían ellos, a bloquearlos. ¿Viste? Porque entraba y dice, estos implementos de corbata y ya nos bloquean, decía, que se vayan para otro lado. Sí, era muy gracioso. Así se pensaba antes, pero hoy este modo de suelto, la idea del relax, fíjense que aparece, por ejemplo, cuando uno ve la película sobre Google, cómo trabajan en Google. El clima adentro de esa empresa no tiene nada que ver con lo que uno se imaginaría que sería el clima en el que estarían trabajando personas que están en sistemas. O aquí, por ejemplo, OLX, un caso local, cuando yo fui a esta empresa, no podía creer, porque tienen una zona, primero parece como un jardín de infantes para grandes, todo es lleno de colores, tiene como una decoración muy vital adentro, las personas tienen, hay adentro del predio donde están en un lugar, todos con las computadoras, luego hay allí un cuarto donde hay 3 mesas de ping-pong, por ejemplo. Es decir, que hay una convivencia entre otro concepto sobre el resultado. Para que haya más resultado, muchas empresas entienden que la gente tiene que estar bien ahí adentro. Por eso hay clases de yoga en las empresas, ahora se modificó el concepto de rendimiento pensando que se rinde más por la presión, el silencio y ciertas cuestiones, ¿no? En Japón tienen 20 minutos después del almuerzo para descansar, porque dicen que si duermen 20 o 30 minutos, la mente se agiliza y están mucho más capacitados para poder seguir trabajando. El siestario, es otra cosa que se incorpora a las empresas, los lugares para hacer esas mini siestas. Entonces, él habla, Stanislao Bachrach, de 2 tipos de pensamiento: el reproductivo, que es un pensamiento más lineal, rígido, que produce pocas ideas originales, y el creativo como un pensamiento flexible que deja que pasen ideas no convencionales. Esto no quiere decir que va a tomar todas esas ideas, sino que se abre a pensar en esas ideas para seleccionar las que son útiles y para terminar teniendo una idea original. Y todo esto en el libro de Bachrach, y también el otro día cuando... Yo no lo leí, lo regalé, pero no lo leí. Lo regalé 2 veces y ni lo abrí. También en este primer capítulo habla de Leonardo da Vinci. Como hablábamos en la clase del jueves,
comparativamente, Susana dijo que el caso Tomás Araceno, viendo los videos y escuchándolo hablar, a ella le hacía pensar en Da Vinci. Entonces, sí, esto también lo dice Baccarat, fue el primero en escribir sobre la importancia de las variaciones en el azar para crear patrones de pensamiento. Crear patrones diferentes de pensamiento. Estamos en el 1452. Estamos hablando de una persona que además, si lo analizáramos desde la psicología y algunos conceptos, al igual que vimos en otras artistas también, de las que ya vimos, hay situaciones familiares que no fueron del todo felices. Sin embargo, esto no impidió su desarrollo creativo. Hay pocos retratos de Leonardo, está el anterior en una diversidad de versiones y este retrato ya en su vejez. Entonces, yo voy leyendo, pero es bueno que ustedes también lean. En este caso, para el año 1000, sí. Perdón, yo agrego, sí, no sé si en este momento está a la vista o es un ejemplar reservado. En la Biblioteca del Museo de Bellas Artes hay una copia del Códice Atlántico, de toda la obra, que es un lujo, es en tamaño, digamos, enorme, con la escritura al revés y todo eso, que en otro momento estaba, digamos, para uso del público, se podía ver. No sé si ahora está reservado o no, pero es una joya. El que le interese, no sé en qué horario tiene la biblioteca en este momento, pero se pide como el Códice Atlántico. Muy interesante. Entonces es que se habla de Leonardo como no solo un artista, un ingeniero, un músico, un arquitecto, un cartógrafo, un matemático, un astrónomo, botánico, zoólogo, geólogo o fisiólogo. Digamos que esto tiene que ver con que las distintas investigaciones que él hizo podrían ser investigaciones de alguna de estas especialidades o profesiones, ¿sí? Vamos a abordar alguna. En realidad lo que estamos viendo acá, por ejemplo, que forma parte de estos códices que se encontraron, que son códices cuadernos, están tanto aquellos en donde investiga sobre la aerodinámica o sobre el cuerpo humano. Piensen que en esta época no había, es decir, en los comienzos de la medicina, la información era a través de personas como Leonardo que iban a una morgue y dibujaban lo que veían. No había cámara, no había fotografía, no había imágenes ni en la medicina. O sea que los aportes de Leonardo y este coraje de ir a estos lugares y hacer estos dibujos es muy importante. Hay un artista que estoy invitando a participar en una muestra que me decía que él al principio pensó que quería ser médico hasta que le llevó la clase de anatomía con un cuerpo real y ahí se dio cuenta que no era lo suyo. Bueno, Leonardo tendría una capacidad, una personalidad muy especial para poder, además de observar los animales, observar el cuerpo humano, ¿no? En este caso está la representación de un útero abierto con un embrión dentro y es el primero en investigar por qué las hojas se distribuyen de la forma en que se distribuyen alrededor de un tallo, nada que ver con lo anterior. El avión, el submarino. Los aviones. Como un geómetra, ¿lo leyeron? Sí, sí, Sí. Estos también son los dibujos. Lo que se ha hecho en muestras, que hubo aquí una en el Abasto hace algunos años, se han creado maquetas de sus inventos. Y en este sentido, esas exposiciones sobre Leonardo da Vinci, basadas en sus dibujos,
es muy interesante porque en distintos tamaños todo lo que él hizo se magnetizó. Entonces, fue él el que sostenía que la ciencia es el conocimiento de las cosas posibles, de todas, y estaba obsesionado por lo que llamó saber ver, saber ver. En el campo de la aerodinámica, acá vemos cómo él imaginó un helicóptero, y acá vemos cómo él, a partir de la observación de las alas, ¿sí?, empieza a elaborar su teoría sobre cómo funciona la aerodinámica. Fíjense, estas, entre comillas, son palabras de él. Un ave trabaja de acuerdo a las leyes matemáticas, lo que está dentro de la capacidad humana de reproducir. Él dejaba que los pájaros enjaulados salieran para estudiar su despegue y observaba allí la extensión de sus alas. Su vista era excepcional porque vio y dibujó cosas que no eran visibles para la mayoría de los hombres. También inventó en el siglo XV el planeador y el paracaídas y el helicóptero. Describió el valor de los trenes de aterrizajes replegables y ruedas. Sobre eso hay un estudio muy bueno de una universidad inglesa. ¿Cómo? Hay un corto de una universidad inglesa donde todo un año trabajan los chicos en todos los proyectos de Leonardo. Es impresionante. Es impresionante, sí. Porque ellos con toda la tecnología llegan a lo mismo. Él llegó sin nada. Bueno, es esto del saber ver. Evidentemente, él analizaba lo que veía. Cuando estaba con estos pájaros, estaba observando detenidamente cómo era todo el proceso del vuelo. Esto lo escribió entre 1485 y 1515. Aquí tenemos parte del códice, ven el ala acá, cómo se ve la persona en el centro y los escritos. Otra cosa que fue muy interesante es que no solamente observaba a los pájaros, sino que entendió cómo era el proceso de esos pájaros en el viento, cómo, digamos, volar tenía que ver con que los pájaros saben reconocer en qué momento se lanzan, con qué masa de aire vuelan. Es algo que es inexplicable o difícil para mí de explicar. Pero lean esta frase: tanta fuerza se hace con la cosa contra el aire como el aire contra la cosa. Ves las alas golpeando contra el aire, hacer que se sostenga la pesada águila en el supremo sutil aire. Ves también el movido aire sobre el mar repercutiendo en las hinchadas velas, hacer correr la cargada y pesada nave. Estos son dibujos, o esta era la forma que, gracias a que esto se mantuvo, permitió que se conociera la obra de Leonardo. O sea, el registro que él dejó, que luego, si bien él escribía al revés, con toda una intención de que fuera confidencial, estos códices fueron decodificados. Y esta era la forma en que él llevaba sus cuadernos. Este es el códice sobre el vuelo. Es decir, que hay, salvando las distancias, él está contemplando y dibujando, y a su vez era como una retroalimentación. Él ve, piensa, dibuja, y a partir de ese dibujo continúa elaborando, porque si no hubiera sido un excelente ilustrador de pájaros. También hay personas que se dedican a observar la naturaleza, pero sin crear algo a partir de eso, ¿sí? No está mal observar la naturaleza, pero el punto es cómo se puede crear algo
más a partir de él. Bueno, como todos sabemos, él vivió en Milán, vivió en Francia. En la etapa de Milán, de esta etapa, volviendo ahora a la pintura, aparecen algunas obras que son las más emblemáticas, además de Mona Lisa, como La Virgen de las Rocas y La Última Cena. Es impresionante el tamaño de la Que Última también Cena, esa mano, la que se supone que hay una mano en La Última Cena. Viendo la obra, ¿no la tenés, Micaela? Sí, ahí viene, ahora viene. Ahí está el que vimos los otros días. Esta es la mujer de la La Biblia, mujer del piso. La Ahí Última está. Cena. La Última Cena tuvo problemas por esta experimentación de Leonardo, este afán por experimentar lo llevó a querer cambiar la técnica o a apresurarse en el trabajo. La pintura al fresco se realiza sobre una pared estucada, con un estuco, con un material, y el afán de experimentar que tuvo Leonardo hizo que esa pared, no sé si es que no estuvo tan seca. No estuvo muy bien tratada, dice, ¿no? Sí. Y estaba próxima a una cocina. También, porque Eso, esto era el lugar donde comían los calor. monjes. Él recibe el encargo de pintar La Última Cena en el lugar de este convento en donde los monjes se reunían a almorzar. Entonces vemos que tuvo muchas pérdidas, fue restaurada. Tiene un tamaño impresionante. Sí, y acá vemos la figura de Cristo, los 12 apóstoles y todo lo que este momento era en cuanto al contenido de la pintura. Aquí ven la escala al observar la presencia de las personas en relación a este lugar. Imaginemos que, por ejemplo, en el campo de la ingeniería, todo este sistema de ruedas y poleas con las que él trabaja eran muy importantes para ese momento. Vemos cómo analiza la estructura del cuerpo humano. Esa polea justo. Y por último, la obra más famosa de Leonardo, la Gioconda o Mona Lisa, y el esfumado que caracterizaba la pintura de Leonardo. Lo que estamos viendo en este primer plano, bien, es el esfumado, ¿ven? Es este sutil paso por veladuras de una zona de luz a una zona de sombra para generar la tridimensión. El retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, por eso se la conoce como la Gioconda, también conocida como la Mona Lisa. La Gioconda, su nombre, que significa la alegre, deriva de la tesis más acertada acerca de la identidad de la modelo, la mujer de Bartolomeo de Giocondo. Es un óleo sobre tabla de 77 por 53 centímetros, pintado entre 1503 y 1519, retocado varias veces por el autor. Y se lo considera el ejemplo más importante de esta técnica que es el esfumato, ¿sí? ¿Qué era lo que pasaba en esta época? ¿Por qué es tan emblemático este cuadro, más allá de todo lo de Leonardo, que trascendió muchísimo también por todo lo demás? Es que comienza el retrato burgués. ¿Ven? En este caso está claro, a alguien le encarga, a un artista que haga el retrato de su mujer. Ya no son los papas
los que encomiendan o comisionan las obras. La burguesía adinerada empieza a ocupar un lugar de poder en la sociedad, junto con también los reyes que supieron valorar a los artistas, tenerlos en sus cortes y hacerles los encargos pertinentes que hemos visto, como en el caso de Velázquez en la corte de España, ¿sí? Entonces esta obra se volvió realmente un símbolo del Renacimiento por ser la clara representación del retrato burgués, entendido como lo que ya leímos. Aquí vemos dos muestras en donde, como les decía recién, estos dibujos de Leonardo se transforman en maquetas con fines educativos, se crean a partir de los dibujos de Leonardo. ¿Dónde están? Estas muestras. Sí. Bueno, acá hubo una muy linda muestra que trajo alguna de estas maquetas hace años en las salas del Shopping Abasto. Son muestras que están por el mundo, dan vueltas. Hay un video, por ejemplo, si quieren ver en YouTube, hay un video de una de estas muestras en España, donde cuentan cómo trabajan, sobre todo con los públicos de colegios, sobre la obra de Leonardo a partir de esta exposición. Otra cosa interesante que yo no conocía es las frases de Leonardo da Vinci, que son realmente no tienen desperdicio, ni en inglés ni en español. Como estaban en inglés, también las dejé así, hacemos un combo. Si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente, y aunque sea débil, se transformará en fuerte. La sabiduría es hija de la experiencia. La adquisición de cualquier conocimiento es siempre útil al intelecto, que sabrá descartar lo malo y conservar lo bueno. Es cierto. Es verdad. De acuerdo Se con mantiene, Leonardo da sobre Vinci, todo la muy bien. última, Leonardo en el arte se teatral, mantiene la belleza. Es inmortal en el gato. ¿Cómo? Es inmortal en el gato. Porque perdura. Sí. No Bueno, te la quejes, gente- no se enferman. Ahí está. Pero el cuadro está. Claro. Las esculturas que La pintura. Esto también es cierto. Una obra de arte no se termina, se la abandona, porque a veces a muchos artistas les pasa que pueden seguir. Y esta última, que es súper interesante en cuanto a el don de Leonardo es un solitario, ¿no? No es un hombre que haya tenido familia, viene de una familia conflictiva, y en verdad se ve que él en todas estas tareas encontraba mucho placer, porque vivió dedicado al arte o a la ingeniería o la ciencia. Y acá en esta última habla del pensamiento aleatorio, ¿no? De la capacidad para pensar o jugar con el pensamiento. Una de las técnicas para producir algo nuevo tiene que ver con el pensamiento aleatorio, con las tonterías, digamos, ¿sí? Un ejercicio para incentivar la creatividad es, por ejemplo, escribir 4 palabras que no tengan nada que ver. Ustedes agarran esto lo vamos a hacer ahora en un ratito, en uno de esos papelitos que tienen de diagnóstico médico, escriben 5 palabras sin pensarlas, sin sentido una con otra.
disociadamente, ¿sí? Y después tratan de armar una frase con esas 5 palabras. Entonces las frases que van a salir de ese ejercicio son frases que de la otra manera, desde el pensamiento reproductivo y lineal, nunca hubiéramos hecho una frase como esa, porque estamos acostumbrados a manejarnos con un cierto orden y nuestra cabeza sigue respondiendo de esa manera. Sin embargo, los artistas lo que hacen justamente es admitir para la ejecución de un proyecto esa asociación insólita, digamos, ¿sí? Bueno, acá tenemos de nuevo el autorretrato de Leonardo, el Vitruvio, que es el dibujo en el que él analiza las proporciones del hombre. Entonces hoy ya se habla de una técnica creativa basada en Leonardo. ¿Cuál sería esto? En las hojas no escriban porque se los vamos a dar en uno de los ejercicios. Tienen todo esto que viene ahora para leerlo. Lleva tiempo, lo vamos a leer ahora por primera vez y ustedes se lo llevan, lo leen en su casa y luego ven si les surge, teniendo esta guía al lado, se compran una hoja blanca y comienzan a seguir estas propuestas con total libertad, tratando de sumergirse en ese mundo creativo que es muy importante dejar fluir. Entonces, ¿cómo hacer para permitir que la información entrante se organice en racimos, dando origen a nuevas perspectivas que generan nuevas ideas? Entonces las propuestas son centrarse en un objetivo en el que uno esté trabajando, es decir, que cada una elegiría algo, escribirlo, el objetivo en un papel y reflexionar sobre él durante unos minutos, ¿sí? Por ejemplo, pensemos que, en un viaje, por ejemplo. En un viaje. Estamos concentrados en un viaje. Escribimos el viaje es un poco abstracto, ¿no? Pero no importa, escribimos el objetivo en un papel, que es un viaje, y reflexionamos sobre él. Que sería algo que no sea abstracto. No, digo, un barco, digamos, pensemos en algo que sea más material, más concreto. Pensemos, por ejemplo, en un barco, ¿sí? En un crucero. Escribimos sobre el barco. Entonces nos preguntamos cuáles serían los obstáculos para hacer ese barco o subir a ese barco, qué es lo desconocido, qué es lo que yo quisiera entender sobre ese barco, cómo lo veo hoy, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Luego hablar de, esto no lo escribió Leonardo, ¿entienden? Esto es algo elaborado a partir del estudio y del análisis de cómo funcionaba la mente de Leonardo da Vinci. Entonces esto que alguien tituló un método para crear a partir de Leonardo, entonces todo esto está vinculado a la forma en que el pensamiento creativo tiene que ver con la neuroplasticidad, en tanto a que implica un esfuerzo, el esfuerzo creativo. Y en ese esfuerzo creativo es en donde se manifiesta también la neuroplasticidad. Entonces, en cuanto a evidencias, ¿sí? Porque esto es interesante entender que hay evidencias. Primero, o sea, todo esto que ahora se está volviendo el campo de las neurociencias un territorio tan bien divulgado,
de divulgación cada vez más masiva a través de las charlas, las conferencias y los libros. Creo que esta es el siglo del cerebro. Antes se hablaba mucho del corazón y se produjeron muchos adelantos en el corazón. Ahora pareciera que ya el corazón está resuelto y que la mayor inquietud que tienen los científicos es comprender aún más cómo funciona nuestro cerebro para poder optimizar su funcionamiento. Entonces, como les expliqué antes, todo esto comienza en estudios que se hacen con animales y personas con ciertas patologías, ¿sí? O también cuando se analizó casos, por ejemplo, el de los taxistas en Londres, en donde se comprobó que aumentaba el hipocampo, que es algo que está acá en el centro del cerebro, y está comprobado, y hay investigaciones vinculadas a no ya el lóbulo derecho o el izquierdo, sino a el agrandamiento o achicamiento de esta parte que está en el medio de los dos lóbulos, que es el hipocampo, llamado así porque en su forma se parece, ¿no? Entre los estudios que se hicieron, vemos que se hicieron estudios, por ejemplo durante 5 días un grupo de voluntarios tuvo los ojos vendados, se les mantuvo ocupados leyendo en braille. Saben que braille es un sistema para la lectura que tiene nada más que 6 puntos. De acuerdo a cómo se ubican esos puntos, son las letras. Es increíble porque uno la verdad ve esos puntitos, no puede, yo por lo menos no me puedo terminar de imaginar cómo es este lenguaje. Entonces, esto es el sistema por el cual la resonancia magnética funcional es lo que se aplica para revelar que la corteza visual de los participantes después de 5 días había modificado su función y pasó a procesar las señales auditivas y táctiles, aumentando su actividad. Después de retirar las vendas de los ojos, solo transcurrieron unas horas para que la actividad se redujese. En este caso, si bien es un caso muy específico, estamos viendo cómo frente a una dificultad, o sea, estos son casos monitoreados, son experimentos que se hacen con personas para tener observaciones reales, ¿sí? Lo que se observa es que hay respuesta. Como conclusión de estas respuestas se habla de la reserva, no la reserva de plantas, sino de la reserva que tenemos. Que esa reserva, y esto vuelve a la primera diapositiva, funciona si la activamos produciéndonos esfuerzos. Si no, la reserva no aparece sola. Es decir, es como algo que hay que ayudar a que se dispare para que se ponga esa reserva en funcionamiento. Porque habiendo mucha capacidad en todas las personas, solamente aquellos que se lo proponen, se ejercitan y están atentos y son conscientes de este tema, dejan que estas reservas afloren, ¿sí? Y eso es lo que permite, lo que decíamos al principio, el continuo aprendizaje, porque estoy utilizando algo que en mi mente está disponible, pero que yo no sabía que podía seguir aprendiendo, por ejemplo.
La virtud como el arte se consagra a lo que es difícil de hacer y cuanto más dura es la tarea, más brillante es el éxito. Esto de la reserva tiene que ver con el nivel de autoexigencia y en realidad en los adultos mayores todas estas reservas operan desde las influencias externas. ¿Sí? Las influencias externas son las que ayudan a que estas reservas se activen, se produzca cada vez mayor campo de acción y conocimiento. Entonces, la edad no es una traba para la conquista diaria. La gimnasia mental crea neuroplasticidad si relacionamos conocimiento, imaginación y actividad. Porque como dijo Einstein, en épocas de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. Somos la única especie que utiliza la plasticidad para perfeccionar y evolucionar el cerebro, por lo que eso es lo que nos hace diferentes y singulares. Y esto está muy vinculado a la atención, poder estar atentos. No hay aprendizaje si no hay atención. Este es el mecanismo imprescindible para que nuestro cerebro pueda procesar la información sensorial entrante. ¿Sí? Nosotros vemos algo, ¿sí? Estamos atentos a este proceso de ver y por eso procesamos de alguna manera o percibimos y se desarrolla el pensamiento visual. La atención sobre lo que se debe aprender requiere de esfuerzo, motivación y desarrollo de emociones adecuadas. En este orden, la dedicación constante requiere autocontrol, lo novedoso y lo relevante facilita nuestra motivación y en un estado relajado nuestra atención. Y también la memoria, que se encuentra en una situación más beneficiosa para facilitar el aprendizaje. Finalmente, Bachrach dice: la creatividad es el equivalente cultural del proceso de cambio genético que da como resultado nuestra evolución. La creatividad es la actividad mental a través de la cual en algún momento, esto ya lo vimos antes, se produce la revelación, ahí está mal escrito, o insight. Pero la creatividad es a su vez un fenómeno sistémico, más que o sea, tiene que ver con un sistema, más que un fenómeno individual. No sucede solamente en la cabeza de las personas, sino también en la interacción de los pensamientos con su contexto sociocultural. Bueno, entonces... Yo creo que eso también se nace. ¿Se nace o se hace? ¿Cómo es? A ver. Yo creo que se nace porque hay gente que no lo podés hacer creativa pero no libre. Hay gente que no puede, más porque ellos no lo ven, son muy lineales y no hay caso. Sí, es Por verdad. eso se nace. Hay gente que es más creativa que otra, pero la gente que es creativa en general se ejercita, no es Bueno, vamos a Venecia ahora, cambiamos. Venecia. Vamos a hablar, como les había prometido, de la Bienal de Venecia. Sí. Este es un video sobre Damien Hirst, uno de los más importantes artistas ingleses actuales. Una figura muy controversial. La Bienal de Venecia se desarrolla en Venecia cada 2 años, hay una curadora general y cada país presenta a un artista. Tiene 2 áreas donde se desarrolla: los pabellones, como el pabellón argentino, o los jardines. Lo que están viendo acá es parte de la obra que presenta
este artista inglés, que presentó una serie de videos sobre la recuperación de un tesoro en el fondo del mar, más estas esculturas y otras que vamos a ver, que son esculturas que el relato que Damien Hirst construye es que estos eran los tesoros encontrados. Vemos acá el interior de un palacio en donde él produjo en bronce esta enorme escultura que está en el medio, ¿ven? Una escultura peculiar. Y estos son otros, él hizo en salas un despliegue de esos tesoros. Esto está pasando hoy. Damien Hirst, H-I-R-S. Sí, la Bienal de Venecia la inauguró hace 3 meses. ¿Ven esta cosa como de ruida, ¿no? Así. el fenómeno de la erosión del mar? En estos momentos Venecia es muy concurrida por personas de todo el mundo que van a Venecia y después otras hacen otro viajecito a casa en Alemania, donde hay como otra bienal de arte. Lo que sorprende de este proyecto de Hirst es la cantidad de producción de obras y la escala. Fíjense cuando vemos a las personas. No sé, el material en que está trabajando, alguna cosa es bronce. Hay de todos los tamaños, ¿ven? También están estos dispositivos del fondo del mar pequeños. Corales. No me importa. Bueno, ahora vamos a verlo un video. Venecia. En estos momentos toda la ciudad está poblada de obras de arte, porque son muchos los países, muchos los palacios o pabellones en donde hay obra, y algunas también están en espacios externos. Hay unas manos afuera muy bonitas. Sí, esa obra es es del hijo de Anthony Quinn. Sí. Anthony Quinn, cuando estuvo acá hace muchos años, hizo una muestra de sus pinturas en el Centro Cultural Recoleta, y resulta que tiene un hijo artista, y Venecia tiene un problema, que es que se está hundiendo hace muchos años, pero bueno, que dicen que se está hundiendo. Yo estuve una sola vez en los 80 y había una exposición de un artista veneciano sobre el hundimiento de Venecia. Obviamente los estudios indican que o el agua está subiendo o las casas están bajando. No sé bien cuál de las dos cosas, o si es una Y la misma combinación, barcaza, pero todo eso. hay como un problema, ¿no? Los pisos de la Catedral de San Marcos están ya muy hundidos y ahí ya hay sectores donde no podés pasar. Donde está la Virgen de la Pala. ¿Esto es lo que vos habías visto? Sí. Sí, te escucho. No, justamente
ese es uno de los temas, porque por ejemplo en la catedral ya es imposible que entre un determinado número de personas por el tema de la circulación, porque se notan en los pisos depresiones, ¿no? Es muy importante. En tantos años ha ido, los cimientos están... Sí, así Perdóname, que tengo que ya decir, levanten la mano si no se puso. Decía que el cimiento no es firme, todo se va hundiendo, además que las aguas en el mundo están empezando a subir. Entonces es una combinación de ambas y aparentemente no hay forma de rescatarla por lo que se ve. Se está tratando de hacer grandes pruebas, entre paréntesis, entre comillas, pero no se sabe si se va a poder salvar porque hay cosas, como estaba diciendo, que ya se están que el agua ya penetró y que no hay forma Ese es el marco en cuanto crece la plaza. La plaza se inunda. Sí, en los 80 este artista había pintado, no, fotografiaba, se ve que ya tenía recursos bastante originales y creativos, y estaba todo, me acuerdo de esa imagen, toda la plaza de San Marcos, toda era un gran lago con barcos, o sea, la plaza de San Marcos no era ya una plaza, sino un lago, ¿no? Por eso es que surge esta, que me pareció a mí también una obra encantadora. Todas las obras que participan en bienales tienen una escala distinta. Cuando un artista presenta un proyecto para una bienal, ese proyecto no puede ser igual que para la mesita de luz o para el living de la casa, digamos. Hay un requerimiento de monumentalidad, como vemos aquí en estas manos, que están sosteniendo a este palacio. Las áreas en donde se desarrolla la bienal se llaman los giardini, jardines, y el arsenal. La bienal se organiza en torno a un parque, el giardini, los jardines, que alberga 30 pabellones nacionales permanentes. Nosotros tuvimos un problema con nuestro pabellón porque esto se paga, no pagamos la cuenta, entonces hubo un momento en que nos retiraron el pabellón y Argentina no tuvo su pabellón. Luego, no me acuerdo ya en qué gobierno se pusieron las cuentas al día y volvimos a tener pabellón en la Bienal. Esto, el Arsenal, es otro edificio donde exponen artistas más jóvenes. Vamos a ver varias, no hoy, probablemente continuemos viendo la presentación de otros artistas también, porque la verdad es un momento único y es una dimensión de la creatividad en una escala que realmente sorprende. La Argentina tiene un pabellón, esto es interesante, cómo influye el contexto en la producción de la obra del artista. Para este año, la artista argentina invitada ha sido Claudia Fontes, que vive en Londres. Es una artista de mediana edad, muy reconocida. Un jurado, alguien me preguntó el otro día, ¿quién los elige? Hay un jurado conformado por el director del Museo Nacional de Bellas Artes, el secretario de Cultura, es decir, una cantidad de personas que elige al artista, y a partir de la presentación del proyecto hacen un trabajo en equipo analizando la viabilidad y los costos de estas presentaciones. Recuerden que, por ejemplo, hace unos años fue Yuyo Noé, hace unos años en el gobierno anterior fue Nicola Constantino con su instalación sobre Eva, ¿sí? Entonces, el proceso creativo de esta artista investigó qué era ese lugar, el pabellón argentino, que funcionaba originariamente como un taller de fundición de balas y cañones, como depósito de armas para la guerra,
como astillero naval donde se reparaban los barcos mercantes y los buques de guerra. Es por ello que ella decide utilizar la sala de arsenales como un objeto encontrado, un hallazgo perfectamente alineado con la intención de su escultura. Esta es la obra que presentó Claudia Fontes. Después de lo que hemos visto sobre el surrealismo o de la apertura que permitió el surrealismo en el lenguaje creativo, aplicado a la publicidad, aplicado a las artes, aplicado a todo lo que es una plataforma para la creatividad. ¿Qué ven? Caballo, una niña que lo está acariciando, o una mamá con un bebé en brazos, ¿eh? Lo está conteniendo, es decir, como... Ella acaricia el caballo. Fíjense el tamaño. Sí, el caballo es inmenso. Es inmenso, ¿no? No, Fíjense que teniendo como relación la puerta y la ventana, la niña parece bastante Pequeña. ¿cómo? Enano. La instalación, curada por Andrés Lumbral, manifiesta diferentes reacciones ante una situación de crisis de los personajes que la componen. Hay una mujer cautiva, hay un joven en cuclillas, en las sombras se proyectan rocas y hay un caballo blanco imponente que se roba el protagonismo. por eso todo lo otro no lo se ve. ¿Cómo? Salvo la niña ahora. Y el caballo, el resto, a ver, ¿dónde están las otras? El hombre, el hombre muchacho blanco lo ve, cuclilla lo está ve sombra. acá. El muchachito está acá. Está Ahora van a aparecer tornás más por fotos. abajo, ¿qué será? ¿Viste? Andar de la una chica. Era un carro. En esta obra hay como una reflexión sobre el caballo que hizo la artista, es el pensamiento de ella acerca del caballo, el caballo en la historia del arte argentino. Hay un nivel simbólico del caballo que está vinculado a una obra muy importante que es esta, La Vuelta del Malón, que fue la fuente de inspiración de esta artista. En este caso, acá ven, no sé si se ve bien, el indio lleva una mujer. Sí, Esta obra está expuesta en el Museo Nacional de Bellas Artes, es una obra de Ángel de la Valle es muy grande. y fue la primera obra de arte encargada con el fin específico de representar a la Argentina en el exterior. Por eso es que la artista eligió este tema, porque de alguna forma ella quiso retomar el pasado de la historia del arte. Hay como un nivel de cita. La imagen no tiene nada que ver entre esta pintura, pero el tema es el que con el que ella se conectó. Se conectó porque la primera vez que una obra se encargó en este país para ser expuesta en el exterior, la obra que se encargó fue esta obra de Ángel de la Valle. Esta bienal, que es la número 57, convoca a 120 artistas de 50 países cuyas obras se alojan en 85 pabellones. Esta bienal tiene ya un recorrido, pero en esta oportunidad la curadora, la que
manejó todo este evento es Christine Marcel, que trabaja para el Museo Pompidou de París y fue la responsable de esta edición de la Bienal de Venecia. ¿Qué es lo que dice la artista al respecto? El gran problema que tiene el caballo en mi instalación para Venecia es que su supervivencia depende aparentemente del ser explotado. Digamos, hay toda una referencia al lugar del caballo en la vida del hombre. Si uno piensa en los caballos siempre están domados, funcionando en función de las necesidades de las personas. En el ejército, en el circo, en el polo, en el día, no son animales que están a sus riendas, digamos, sino son animales que están controlados. Las carreras. Tirando a buscar. Sí, es una explotación, digamos, de caballo. Igual eso no existe más, lo que decía. O sea, no se usa el caballo, pero... Por eso no. No, para el deporte sí. Pero sí, para muchas cosas. Perdón. Sí, para el arado ya no se usa porque ahora Claro, los tractores reemplazaron. Eso era muy cruel. Lo de ganado. Las carreras también son crueles. No trabajaba más de 4 horas por día. ¿Ah, sí? Porque No. se mueren. Los reventás. Serio. ¿Y los bueyes? Sí, eso no. O antes. Entonces ella dice, Claudia Montes, en este momento estoy retomando una pasión de mi adolescencia que es explorar la zona de transición entre animalidad humana y no humana y las posibilidades de convivencia y aprendizaje mutuo que pueden generarse en esa zona de transición. ¿Qué diferencia entre animalidad humana y la no? ¿Entre qué? Animalidad humana y la que no. Bueno, porque la animalidad, ella habla de que el hombre presenta rasgos o conductas vinculadas al no raciocinio. A eso se refiere como animalidad humana. La no humana es la natural. La animalidad humana sería aquello a transformar que no debería existir. El caballo, símbolo de protección y lealtad, que corcovea, despeina su crin y se libera de las ataduras de la dominación. Una mujer cautiva que tapa sus ojos con una mano por temor a todo lo que ha visto, pero que toma valor y extiende su otro brazo para posar su mano sobre el animal que responde con agradecimiento en sus vibrantes ojos celestes. En ese diálogo gestual entre animalidad humana y no humana, en donde el juego de escalas expresa las emociones de estos dos personajes, aquellos que intercambian. Ambos encuentran su refugio en un lugar de transición y aprendizaje entre distintas especies. Igual el caballo tiene las dos manos en el aire en medio. Tiene las dos manos en el aire. Las patas Porque delanteras. está como corcovado. Claro, sí. Está como Pero intimidante. difícil que haga eso si lo está acariciando. Difícil. Es que ella lo está... Lo está acariciando. Esa es lo que es inquietante de la imagen, que no es factible esta escena Claro, en la exacto. realidad. Sí. Ese es el grado de surrealismo de la Claro, imagen. No es factible el tamaño, y si no fuera por el tamaño, tampoco es una escena posible por la fuerza, porque uno no puede acariciar a un caballo, es una imagen detenida esta, de algo que es irreal e imposible. Pero lo más curioso e interesante de esta obra de Claudia Fontes, ¿Ves que está con las patas, las manos, digamos, sí, las ven que adelante levantadas? el caballo está apoyado solamente en las patas de atrás. Y está como corcoviado.
Yo no siento que lo esté acariciando, yo siento que como que el caballo está en una posición de rebeldía y que ella lo quiere Lo contener. está frenando. Las demás que ven. Yo creo que No, para mí lo está acariciando. Sí, es una cosa Calmándolo, calmándolo. Si ella lo está calmando, lo mata a caballo. ¿Eh? ¿Cómo? Si ella lo quiere calmar y el caballo está enojado así, muere seguro. Sí. Bueno, pero ella se tapa los ojos a su no vez. sabemos qué pasa. Ella se tapa los ojos a su vez, como con un temor de qué es lo que va a pasar. Claro. Para mí lo acaricia y... Bueno, ese es el grado de tensión que genera la imagen. Sobre todo para este tipo de exposiciones, se busca generar en el público una inquietud. La imagen es inquietante tanto por el tamaño como por la imposibilidad de que este diálogo ocurra de esta manera. Ella está relajada, la chiquita. No, está con los ojos tapados. Ella está con los ojos cerrados tocando A ver qué el pasa. caballo. Ahora, el nombre ¿Cómo termina esto? Pero el caballo está El caballo blanco, representativo del lado noble del alma que logra despojarse de toda dominación, de la de los deseos desordenados y de la explotación que implica la traición a sangre, la atracción a sangre, dejando de ser el animal que tira de un carro para pasar a ser el encargado de brindar resguardo y con valentía de guiar a la humanidad hacia un futuro más próspero y esperanzador. La obra de Fontes es una alegoría de la teoría de la reminiscencia, donde el alma logra traspasar el mundo sensible y terrenal hacia el mundo de los dioses, en el cual lo maravilloso surge a partir del cultivo de las ideas y en donde el arte habla por los que no tienen voz y falla a favor de los desprotegidos a través de la belleza. En palabras del célebre Miracle Kundera, la belleza es más que justicia. Ven las piedras que también hay algunas como piedras blancas. El caballo está bien encapotado. Esto es, dice ella, una escultura ecuestre del siglo, me equivoqué, 21. No, 21 lo que quise poner. Hecha de videojuegos porque usé mucho software de videojuegos. Escanear, ahora esto es interesante porque hay un nivel que es el de la interpretación de la imagen y el del contenido de la imagen. Y aquí está hablando ella de su creatividad y de cómo realizó esto. La cabeza, la parte principal del caballo no es más grande, o sea, no está como desproporcionado, o es la perspectiva que está en la foto. Es muy grande, pero está bien. Es muy grande la cabeza, a mí me parece que es más grande que el cuerpo, o sea, grande. Y el cuerpo es medio Escuchá, esto que dice, que el artista no modela, yo pensé A eso lo voy a preguntar yo. impresora 3D. No, lo hace la impresora. El artista intervino, digamos, para hacer unos cambios. La impresora está en 3D, en este momento está haciendo hasta prótesis Sí, mano, para operaciones de cuerpo humano. Está, Claro, se pueden levantar los planos Pero con la idea la es- computadora, ahora, o sea, haces una perspectiva con la computadora, entonces ¿para qué haces? Efectivamente, ese es el otro punto Ese es el- Claro. interesante de la monumentalidad y cómo se lleva a cabo la monumentalidad en el arte hoy. Gracias a la tecnología. La tecnología está presente todo el tiempo, porque piensen que esta artista vive en Londres, por más que, aunque viviera en Roma, esta es una obra, fíjense por el tamaño del edificio, el tamaño de la obra, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se hace una maqueta. La artista genera esa idea, hace una maqueta de la escultura en una escala X, no sé cuál fue el tamaño en el que desarrolló esa maqueta. Lo que ocurre hoy, gracias a la tecnología, es que yo puedo trasladar esa imagen que quiero hacer a través de un sistema de computadoras que deriva
en una gran impresora 3D. Nosotros lo que estamos viendo aquí en impresión 3D son unas impresoras pequeñitas. Yo vi una sola vez en la rural, en una muestra de tecnología, y la verdad que no me quedé mucho porque es una maquinita que hace así, y uno está ahí y no pasa nada. Lleva tiempo hasta que ves la escultura hecha, pero en esta muestra en la rural se presentaba todo el sistema, aparecía la impresora imprimiendo, la computadora mandando la información y la maqueta de una cabecita así pequeña que estaba allí. No sé cuál es el software con el cual se envía esa data a la impresora. Dice que usa mucho software de videojuegos. Sí, pero no sé bien cómo es esto del software de un videojuego y desconozco esta parte de la tecnología. Esto es lo que ella usó, este tipo de impresión 3D que está en este lugar en España. También Botero, cuando hace estas esculturas enormes en bronce, hay muchos artistas que trabajan con este sistema para levantar los planos, para levantar las esculturas y demás, y ver cómo quedan, y además si es posible, porque te da un montón de cosas que uno no puede llegar a ver. Absolutamente, sí. Perlotti en el año 1948, El regreso a la patria, que ha hecho en Tunuyán, en Mendoza, también lo tenemos acá en el museo, que hizo, que es el San Martín Arriero, que es único e irrepetible, nadie fue criticado, pero nunca fue reproducido. Él también lo hizo, sin todo que tenga ahora. La técnica. Pero las maquetas existieron siempre. Las maquetas, los escultores, sobre todo los escultores de monumentos, hacían Está como deformado, como hacen los arquitectos, una maqueta. Después, en ese caso, existía el pasador de mármol, el pasador al mármol. No todos los escultores hicieron sus esculturas en mármol, algunos hacían el boceto, el dibujo, después el boceto en 3 dimensiones, y después había gente, personas, generalmente eran inmigrantes que habían venido con ese saber, y hacían el pase. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo paso yo de algo así, en esa época, sin tecnología? ¿Cómo paso yo esta esculturita a una escultura de 3 metros? Es un tema de compás y de escalas. Ellos tienen, los pasadores, un compás que tiene 3 patas, entonces esta medida en ese compás se prolonga de acuerdo a la escala que yo quiera hacer en la 3ª pata. Entonces los pasadores tomaban el bloque de mármol y empezaban a cavar en el mármol todo el sobrante y utilizaban estos compases. Si ustedes ven una piedra tallándose, van a ver que es un mundo de puntitos como agujeritos, que son las referencias que toma la persona que va a hacer la talla para saber hasta dónde llegar y para referenciarse en relación a la maqueta. Eso es muy complicado, estos pasadores casi ya no existen, y tallar en mármol tallar la piedra es algo maravilloso, pero una técnica con mucho brillo. Miguel Ángel no usaba, porque él decía que sacaba lo que sobraba. Los inconclusos son una obra de arte. Lo que estamos viendo ahora son las obras de Claudia Fontes. Independientemente del problema del caballo, que es la obra que presentó en Venecia, esta es su arte. Que es escultora. ¿Ella trabaja en qué material? Bueno, el material anterior, por ejemplo, el del caballo, ¿El del caballo qué es?
son plásticos, son resinas, sí. Una pregunta. Resina. En la impresora 3D, Resina. ¿el objeto fue total o fue en partes y después ensamblado? Porque no hay una impresora 3D que pueda dar una figura de este tamaño. Ella dice que tuvo que hacer algunos retoques. Cuando observamos de cerca la pieza, lo que vemos es que se ve un todo. Yo lo estuve mirando en pantalla más grande porque no lo podía creer, en esta que se ve, y ven que realmente no hay costuras, no hay ninguna marca. En verdad, esto debe estar hecho en partes, debe tener que tener un eje, es una construcción muy bien pensada, porque imagínense que esto está casi en el aire, en un lugar donde circula mucha gente, donde a nadie se le puede caer el caballo encima. Y en verdad, justamente la genialidad de este trabajo es presentar algo muy grande, sostenido en un punto de equilibrio que es muy delicado, que es aportado sobre, es un instante en el que el caballo está en esa Y aparte aparte con semejante envergadura que no tiene un eje central. La unión de la chica la reemplazan la nena. unión del caballo. O sea, están las patas de atrás y la nena La mano de la nena, cadera. eso podría ser el No, equilibrio. Las impresionante. patas de atrás y la Es nena. impresionante. Ella lo único que dice es que tuvo que hacer unos retoques. Eso dice. Pero vamos a Que ver tuvo que hacer cómo unos lo retoques. sostiene. ¿Cómo los hizo? No sé. Claro. Pero debe estar. Puede haber debe haber algún lugar en el cual se explica cómo desarrollar. Mira, yo Me busqué imagino que el sí. apoyo con mayor, las lo patas y la encontré mano, cómo se entre hace las patas y la chica. en ese Las patas tamaño, no del caballo. en verdad, la La nena. nena sostiene La pata y la todo. Hay debe haber partes para transportar esto, debe haberlo hecho en partes, pero no se nota. Y todas las figuras forman un arco, porque las patas de caballo con la nena chica. un arco, ¿cierto? Bueno, la escultura en mármol blanca siempre fue, ella está trabajando de manera contemporánea, pero en verdad está a su vez citando a la escultura, a la madre escultura en mármol, ¿no? Aquella vez un niño que le abraza a la madre. Ahora, ¿por qué caballo tan grande? Yo estoy diciendo una cosa. Esta parece grueso. ¿Por qué? Porque quiso darle un protagonismo al caballo, y si el caballo no hubiese tenido esa escala, la obra no conmovería. Justamente la monumentalidad del caballo frente a la pequeñez del niño y de la criatura es lo que más llama la atención. Esta obra está acá en Buenos Aires, en el Parque de la Memoria, en la ciudad universitaria. Hay un sector, por eso se llama Parque de la Memoria, que está dedicado a recordar los episodios lamentables de nuestra historia argentina. Claudia Fontes realizó esta obra en homenaje a Pablo Míguez. Es un joven desaparecido durante la dictadura. Esto es lo que estamos viendo acá. Dice, el joven está de espaldas y parece que una fuerza externa lo impulsa a adentrarse en el río, por lo que su figura a veces se percibe nítidamente aunque está de espalda. Entonces, al estar de espalda y en un lugar en donde el agua sube y baja, la escultura está sometida a la aparición y desaparición. Tomó un retrato que le dio la familia de Pablo Míguez
uno de los 500 menores desaparecidos durante la dictadura militar, que nació el mismo año que ella. Tomó contacto con la familia y reconstruyó en esta escultura los rasgos físicos del muchacho. Bueno, la semana próxima vamos a continuar con este artista en Venecia, con Damien Hirst.